¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que todo parece ir mal? Derramas café en tu camiseta favorita, llegas tarde al trabajo y, para colmo, se te pincha una rueda. Sí, todos hemos pasado por eso. Pero, ¿y si esa rueda pinchada provocara algo extraordinario? ¿Algo que cambiara tu vida de maneras que nunca imaginaste? Eso es exactamente lo que le pasó a un padre soltero llamado David, y la historia es tan increíble que teníamos que compartirla contigo. David era un hombre muy trabajador que hacía malabarismos entre su trabajo como obrero de la construcción y el trabajo aún más duro de criar a su hija, Lily, solo. Lily era su mundo, una niña brillante y alegre de 10 años que amaba el fútbol y hacer reír a su padre. La vida de David giraba en torno a Lily. Estaba decidido a darle la mejor vida posible, aunque no siempre fuera fácil. Trabajaba muchas horas y a menudo volvía a casa exhausto, pero siempre tenía tiempo para Lily. Era el tipo de padre que construía una casa en el árbol en el jardín trasero, ayudaba con los deberes y nunca se perdía un partido de fútbol. Una sofocante tarde de verano, David conducía de regreso a casa desde el trabajo, con Lily dormida en el asiento trasero, cuando vio a una mujer varada al costado de la carretera. Su auto tenía una rueda pinchada y parecía completamente nerviosa. David, siendo el tipo de hombre que era, sabía que no podía pasar de largo. Se detuvo, despertó a una Lily ligeramente malhumorada y le dijo que iba a ayudar a alguien. Lily, bendita sea su corazón, lo entendió. Sabía que su padre siempre estaba ayudando a los demás. La mujer, que se presentó como Sara, estaba claramente estresada. Iba vestida con un elegante traje de negocios, su cabello estaba perfectamente peinado y parecía que tenía 1.000.000 de cosas en la cabeza. David, con sus botas de trabajo gastadas y su camiseta descolorida, se sintió un poco fuera de lugar, pero rápidamente la tranquilizó. Sabía cómo cambiar una rueda y no iba a dejar que esta mujer luchara sola. Se puso a trabajar, eficientemente y sin quejarse, mientras Sara observaba, ofreciendo ocasionalmente una vacilante palabra de agradecimiento. Lily, siempre una mariposa social, charló con Sara, preguntándole sobre su trabajo y su auto. Sara parecía encantada con la personalidad alegre de Lily y sonrió más mientras hablaban. Mientras David trabajaba, no pudo evitar notar algo en Sara. Había un aire de misterio en ella. Parecía preocupada, casi distante, incluso mientras hablaba con Lily. Se preguntó a qué se dedicaba, por qué estaba tan estresada y por qué le parecía tan familiar. Sentía que la había visto en alguna parte antes, pero no podía precisar qué. Lo quitó de encima, atribuyéndolo al largo día y a su cerebro cansado. Finalmente, cambiaron la rueda y Sara estaba lista para irse. Le agradeció efusivamente a David, ofreciéndole algo de dinero por la molestia. David se negó cortésmente. No hay problema, dijo. Me alegro de haber podido ayudar. Sara sonrió, una sonrisa genuina esta vez, y David sintió un extraño aleteo en el pecho. No podía explicarlo. Había algo en esta mujer. Mientras Sara se alejaba, David vio que su auto desaparecía por la carretera. Se volvió hacia Lily, que estaba ocupada recogiendo flores silvestres al costado del camino. Le sonrió, con el corazón lleno de amor por su hija. Estaba a punto de volver a subir a su camioneta cuando notó algo tirado en el suelo donde había estado estacionado el auto de Sara. Era un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo cogió con curiosidad. Lo abrió y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué estaba escondiendo esta mujer? ¿Y cómo iba a cambiar la vida de David para siempre? David miró el cuaderno, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Dentro, las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, bocetos y, lo que parecían planos. Los hojeó con acento agudo, con el ceño fruncido por la confusión. No entendía lo que estaba mirando, pero sabía una cosa, este cuaderno era importante. Muy importante. Miró a Lily, que seguía recogiendo flores felizmente, ajena al descubrimiento que acababa de hacer su padre. Se guardó el cuaderno en el bolsillo y decidió ocuparse de ello más tarde, cuando Lily estuviera dormida. El viaje a casa fue confuso. La mente de David corría, tratando de darle sentido a lo que había encontrado. ¿Quién era Sara en realidad? ¿Qué eran esos dibujos extraños? ¿Y por qué sentía que la conocía? Reprodujo el encuentro en su mente. David se quedó mirando la mente de Sara, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Recordó su ropa elegante, su actitud tranquila, su forma de hablar. Había algo innegablemente sofisticado en ella. Era un marcado contraste con su propia vida sencilla. Era un trabajador de la construcción, con las manos callosas por años de trabajo duro. Sara, por otro lado, parecía pertenecer a un mundo diferente, un mundo de salas de juntas y trajes de poder. Esa noche, después de que Lily se acostara, David sacó el cuaderno de nuevo.
Se sentó a la mesa de la cocina, la luz tenue proyectaba largas sombras en la habitación, y comenzó a examinar cuidadosamente el contenido. Cuanto más miraba, más intrigado estaba. Los bocetos eran intrincados, representaban una especie de máquina. No podía decir exactamente qué era, pero parecía complejo y altamente técnico. Las notas estaban escritas en un lenguaje que no reconocía, una mezcla de símbolos y abreviaturas. Sintió una creciente sensación de inquietud. Esto era mucho más que un simple cuaderno perdido. Intentó sacudirse esa sensación, diciéndose a sí mismo que estaba exagerando. Tal vez era solo un proyecto de trabajo, algo que Sara había olvidado. Pero en el fondo, sabía que había algo más. No podía quitarse la sensación de que se había topado con algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Pensó en Sara otra vez. Su rostro, su sonrisa. No podía recordar dónde la había visto antes. Eso lo estaba volviendo loco. Al día siguiente en el trabajo, David no podía concentrarse. Su mente seguía divagando hacia el cuaderno, hacia Sara, hacia el misterio que la rodeaba. Se encontró mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. Su compañero de trabajo, un tipo corpulento llamado Joe, notó su distracción. «Oye, Dave, ¿estás bien?», preguntó. «Pareces estar a 1.000.000 de millas de distancia». David se encogió de hombros. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió, sin querer entrar en detalles. Joe lo miró con complicidad. «¿Problemas de mujeres?», bromeó. David se rió entre dientes, pero no respondió. Más tarde ese día, David decidió investigar un poco. Tomó una foto de uno de los bocetos del cuaderno e intentó encontrar algo similar en línea. Pasó horas buscando, pero no encontró nada. Probó con diferentes palabras clave, diferentes motores de búsqueda, pero nada coincidía. Sintió una creciente sensación de frustración. Estaba llegando a un callejón sin salida. Sabía que necesitaba más información, pero no sabía dónde obtenerla. Pensó en ponerse en contacto con Sara, pero dudó. ¿Qué le diría? «Disculpe, encontré su cuaderno y está lleno de dibujos crípticos». Se imaginó su reacción. Probablemente pensaría que estaba loco. A medida que los días se convertían en semanas, David se obsesionó cada vez más con el cuaderno. Pasaba cada momento libre tratando de descifrar las notas, de entender los bocetos. Incluso comenzó a tomar cursos en línea de ingeniería, con la esperanza de entender la jerga técnica. Lily notó que su padre actuaba de manera extraña. Estaba más tranquilo de lo habitual, más preocupado. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó una noche, con sus grandes ojos castaños llenos de preocupación. David forzó una sonrisa. «Nada, cariño», dijo. «Solo estoy un poco cansado». Pero Lily no se dejó engañar. Sabía que algo le preocupaba y estaba preocupada. Una noche, mientras David estudiaba el cuaderno, Lily entró en la cocina. Sostenía un dibujo que había hecho. «Papá, mira», dijo, mostrando orgullosamente su obra de arte. David miró el dibujo, una representación colorida de una princesa y un dragón. Sonrió y elogió su talento artístico, pero su mente seguía en el cuaderno. Lily sintió su distracción. «Papá», dijo suavemente, «¿estás mirando ese cuaderno otra vez?». David suspiró. Sabía que no podía ocultárselo por más tiempo. Decidió contarle un poco sobre él, con cuidado de no revelar demasiado. Le dijo que lo había encontrado. Que pertenecía a una mujer a la que había ayudado con una rueda pinchada y que estaba lleno de dibujos interesantes. Los ojos de Lily se abrieron de par en par con curiosidad. «¿Puedo ver?», preguntó. David dudó, luego le entregó el cuaderno. La observó mientras pasaba las páginas con cuidado, con el ceño fruncido por la concentración. De repente, señaló uno de los bocetos. «Papá», dijo, «esto se parece a lo que vi en la televisión». El corazón de David dio un vuelco. «¿Qué cosa?», preguntó con voz temblorosa. Lily se encogió de hombros. «No lo sé», dijo ella. «Salió en las noticias. Dijeron que era importante». David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Importante? ¿Qué tenía de importante? ¿Y por qué salía en las noticias? La mente de David corría. ¿Lily había visto el sketch en la televisión? ¿En las noticias? ¿Qué podría significar? Sintió un nudo de miedo en el estómago. Sabía que esto era más grande de lo que pensaba. Se había topado con algo que no entendía, algo que era claramente significativo, y ahora su hija lo había visto en la televisión. Tenía que averiguar más. Tenía que saber qué estaba pasando. Le pidió a Lily que describiera lo que había visto en la televisión, pero ella no podía recordar mucho. Solo que era una cosa y que era importante. David suspiró. Sabía que no podía confiar en la memoria de Lily. Necesitaba encontrar la noticia, pero no sabía por dónde empezar. Intentó buscar en internet, pero no tuvo suerte. No sabía qué palabras clave utilizar. Ni siquiera sabía qué era esa cosa.
Los días siguientes fueron agonizantes. David estaba consumido por el misterio del cuaderno y la noticia. No podía dormir, no podía comer, apenas podía concentrarse en su trabajo. Se sentía como si viviera en una niebla, su mente repitiendo constantemente los eventos de las últimas semanas. Pensó en Sara otra vez. Se preguntó si ella sabía que él tenía el cuaderno. Se preguntó si lo estaba buscando. Sintió una creciente sensación de paranoia. Empezó a mirar por encima del hombro, preguntándose si lo estaban observando. Sabía que tenía que hablar con alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. ¿Pero quién? No confiaba en nadie. Sentía que estaba demasiado involucrado, que se había topado con algo peligroso. Pensó en ir a la policía, pero dudó. No tenía ninguna prueba, solo un cuaderno lleno de dibujos extraños. Imaginó su reacción. Probablemente pensarían que estaba loco, al igual que Sara. Una noche, mientras David estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando el cuaderno, Lily entró en la habitación. Sostenía un dibujo a lápiz. Papá, dijo, dibujé un retrato de la señora que perdió su cuaderno. David miró el dibujo. Era un simple boceto a lápiz, pero capturaba la imagen de Sara a la perfección. Sus rasgos elegantes, su ropa elegante. Era ella. El corazón de David dio un vuelco. Lily, dijo, ¿dónde viste a esta señora? Lily se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Ella estaba allí. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Estaba sola? Preguntó. Lily asintió. Estaba hablando con unos hombres de traje negro, dijo. A David se le heló la sangre. ¿Hombres de traje negro? ¿Qué significaba eso? Había visto ese tipo de hombres en películas, siempre asociados con organizaciones secretas y conspiraciones gubernamentales. Sintió una oleada de miedo que lo invadía. Sabía que estaba en problemas. Se había topado con algo peligroso, algo que involucraba a gente poderosa, gente que vestía trajes negros y hablaba con mujeres que habían perdido cuadernos llenos de dibujos crípticos. Sabía que tenía que proteger a Lily. No podía dejar que esa gente la alcanzara. Decidió mantener el cuaderno escondido, fingir que no lo había encontrado. Esperaría, observaría, trataría de averiguar qué estaba pasando. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero no tenía otra opción. Tenía que proteger a su hija. Al día siguiente, David fue a trabajar, pero no podía concentrarse. Miraba constantemente por encima del hombro, preguntándose si lo estaban siguiendo. Sentía que lo estaban observando. Imaginó hombres con trajes negros acechando en cada esquina. Sabía que tenía que salir de allí, llevar a Lily a un lugar seguro. Decidió llevársela lejos, a algún lugar lejos de la ciudad, a algún lugar donde no pudieran encontrarlos. Empacó una maleta, agarró a Lily y se fue. No le dijo a nadie a dónde iban. David condujo con el corazón palpitando en su pecho, sus ojos escrutando la carretera, buscando cualquier señal de los hombres de traje negro. Sabía que se acercaban. Podía sentirlo. Se estaban acercando. Terminaron en un pueblo pequeño y tranquilo, lejos de la ciudad. David alquiló una pequeña cabaña en el bosque, con la esperanza de que estuvieran a salvo allí. Le dijo a Lily que eran vacaciones, que iban a divertirse. Pero Lily sabía que algo andaba mal. Podía ver el miedo en los ojos de su padre. Papá, le preguntó una noche, ¿qué está pasando? David no lo sabía. Respuesta. La abrazó con fuerza, con el corazón lleno de amor y miedo. Se quedaron en la cabaña durante varios días, escondidos del mundo. David mantuvo el cuaderno escondido, temeroso incluso de mirarlo. Sabía que era la fuente de todos sus problemas, pero también sabía que no podía deshacerse de él. Era la clave para entender lo que estaba pasando, para averiguar quién era Sara y qué querían los hombres de traje negro. Una noche, David estaba sentado en el porche de la cabaña, mirando las estrellas, cuando escuchó un ruido. Una ramita que se partía en el bosque. Se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo habían encontrado. Agarró el cuaderno, lo metió en su chaqueta y entró. Despertó a Lily, le dijo que se callara y la condujo hacia la puerta trasera. Corrieron hacia el bosque, el sonido de pasos detrás de ellos. Los hombres de traje negro se acercaban. Se estaban acercando. David sabía que se les estaba acabando el tiempo. Tenía que hacer algo, algo drástico, algo que protegiera a Lily, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Dejó de correr, se giró para encarar la oscuridad y esperó. Sabía que estaban allí. Podía sentir su presencia. Contuvo la respiración, esperando a que aparecieran. Y entonces, los vio. Siluetas en la oscuridad, moviéndose hacia él, sus rostros ocultos en las sombras. Sabía que había llegado el momento. Este era el momento de la verdad. Tenía que tomar una decisión. Luchar o huir. Miró a Lily, con los ojos muy abiertos por el miedo, aferrándose a su pierna.
Sabía lo que tenía que hacer. Respiró profundamente y dio un paso adelante, listo para enfrentar lo que viniera después. David se mantuvo firme, Lily se aferró a su pierna, su pequeña mano agarrando sus jeans con fuerza. Las figuras emergieron de la oscuridad, sus trajes oscuros se mezclaban con la noche. Se movían con una precisión escalofriante, sus rostros aún oscurecidos por las sombras. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que tenía que ser fuerte por Lily. Tenía que protegerla. ¿Quién eres?, preguntó David, con una voz sorprendentemente firme. Las figuras se detuvieron a unos metros de distancia, su silencio era más amenazador que cualquier palabra. Una de ellas dio un paso adelante y David sintió una sacudida de reconocimiento. Había visto a ese hombre antes. Era uno de los hombres de traje negro que Lily había descrito, aquellos con los que Sara había estado hablando. El rostro del hombre era duro, sin emociones, sus ojos fríos y calculadores. Sabemos que tienes el cuaderno, dijo el hombre, con una voz plana y carente de cualquier calidez. Dánoslo y nadie saldrá lastimado. David apretó el cuaderno en su bolsillo. Sabía que no podía dárselo. Sabía que era demasiado importante. Pero también sabía que no podía luchar contra ellos. Eran demasiados y claramente eran profesionales. No sé de qué estás hablando, mintió David, tratando de sonar convincente. El hombre de traje negro sonrió. No juegues con nosotros, dijo. Lo sabemos todo. Sabemos lo del cuaderno, sabemos lo de Sara y sabemos lo de tu hija. David sintió que una oleada de miedo lo invadía. ¿Sabían lo de Lily? ¿Cómo? Había sido tan cuidadoso. Había pensado que había cubierto sus huellas. Déjenla fuera de esto, dijo David, con la voz ligeramente temblorosa. Esto no tiene nada que ver con ella. El hombre de traje negro se rió entre dientes. Todo tiene lugar seguro. Decidió llevársela lejos, a algún lugar lejos de la ciudad, a algún lugar donde no pudieran encontrarlos. Empacó una maleta, agarró a Lily y se fue. No le dijo a nadie a dónde iban. David condujo con el corazón palpitando en su pecho, sus ojos escrutando la carretera, buscando cualquier señal de los hombres de traje negro. Sabía que se acercaban. Podía sentirlo. Se estaban acercando. Terminaron en un pueblo pequeño y tranquilo, lejos de la ciudad. David alquiló una pequeña cabaña en el bosque, con la esperanza de que estuvieran a salvo allí. Le dijo a Lily que eran vacaciones, que iban a divertirse. Pero Lily sabía que algo andaba mal. Podía ver el miedo en los ojos de su padre. Papá, le preguntó una noche, ¿qué está pasando? David no lo sabía. Respuesta. La abrazó con fuerza, con el corazón lleno de amor y miedo. Se quedaron en la cabaña durante varios días, escondidos del mundo. David mantuvo el cuaderno escondido, temeroso incluso de mirarlo. Sabía que era la fuente de todos sus problemas, pero también sabía que no podía deshacerse de él. Era la clave para entender lo que estaba pasando, para averiguar quién era Sara y qué querían los hombres de traje negro. Una noche, David estaba sentado en el porche de la cabaña, mirando las estrellas, cuando escuchó un ruido. Una ramita que se partía en el bosque. Se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo habían encontrado. Agarró el cuaderno, lo metió en su chaqueta y entró. Despertó a Lily, le dijo que se callara y la condujo hacia la puerta trasera. Corrieron hacia el bosque, el sonido de pasos detrás de ellos. Los hombres de traje negro se acercaban. Se estaban acercando. David sabía que se les estaba acabando el tiempo. Tenía que hacer algo drástico, algo que protegiera a Lily, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Dejó de correr, se giró para encarar la oscuridad y esperó. Sabía que estaban allí. Podía sentir su presencia. Contuvo la respiración, esperando a que aparecieran. Y entonces, los vio. Siluetas en la oscuridad, moviéndose hacia él, sus rostros ocultos en las sombras. Sabía que había llegado el momento. Este era el momento de la verdad. Tenía que tomar una decisión. Luchar o huir. Miró a Lily, con los ojos muy abiertos por el miedo, aferrándose a su pierna. Sabía lo que tenía que hacer. Respiró profundamente y dio un paso adelante, listo para enfrentar lo que viniera después. David se mantuvo firme, Lily se aferró a su pierna, su pequeña mano agarrando sus jeans con fuerza. Las figuras emergieron de la oscuridad, sus trajes oscuros se mezclaban con la noche. Se movían con una precisión escalofriante, sus rostros aún oscurecidos por las sombras. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que tenía que ser fuerte por Lily. Tenía que protegerla. ¿Quién eres?, preguntó David, con una voz sorprendentemente firme. Las figuras se detuvieron a unos metros de distancia, su silencio era más amenazador que cualquier palabra.
Una de ellas dio un paso adelante y David sintió una sacudida de reconocimiento. Había visto a ese hombre antes. Era uno de los hombres de traje negro que Lily había descrito, aquellos con los que Sara había estado hablando. El rostro del hombre era duro, sin emociones, sus ojos fríos y calculadores. Sabemos que tienes el cuaderno, dijo el hombre, con una voz plana y carente de cualquier calidez. Dánoslo y nadie saldrá lastimado. David apretó el cuaderno en su bolsillo. Sabía que no podía dárselo. Sabía que era demasiado importante. Pero también sabía que no podía luchar contra ellos. Eran demasiados y claramente eran profesionales. No sé de qué estás hablando, mintió David, tratando de sonar convincente. El hombre de traje negro sonrió. No juegues con nosotros, dijo. Lo sabemos todo. Sabemos lo del cuaderno, sabemos lo de Sara y sabemos lo de tu hija. David sintió que una oleada de miedo lo invadía. ¿Sabían lo de Lily? ¿Cómo? Había sido tan cuidadoso. Había pensado que había cubierto sus huellas. Déjenla fuera de esto, dijo David, con la voz ligeramente temblorosa. Esto no tiene nada que ver con ella. El hombre de traje negro se rió entre dientes. Todo tiene. Lugar seguro. Decidió llevársela lejos, a algún lugar lejos de la ciudad, a algún lugar donde no pudieran encontrarlos. Empacó una maleta, agarró a Lily y se fue. No le dijo a nadie a dónde iban. David condujo con el corazón palpitando en su pecho, sus ojos escrutando la carretera, buscando cualquier señal de los hombres de traje negro. Sabía que se acercaban. Podía sentirlo. Se estaban acercando. Terminaron en un pueblo pequeño y tranquilo, lejos de la ciudad. David alquiló una pequeña cabaña en el bosque, con la esperanza de que estuvieran a salvo allí. Le dijo a Lily que eran vacaciones, que iban a divertirse. Pero Lily sabía que algo andaba mal. Podía ver el miedo en los ojos de su padre. Papá, le preguntó una noche, ¿qué está pasando? David no lo sabía. Respuesta. La abrazó con fuerza, con el corazón lleno de amor y miedo. Se quedaron en la cabaña durante varios días, escondidos del mundo. David mantuvo el cuaderno escondido, temeroso incluso de mirarlo. Sabía que era la fuente de todos sus problemas, pero también sabía que no podía deshacerse de él. Era la clave para entender lo que estaba pasando, para averiguar quién era Sara y qué querían los hombres de traje negro. Una noche, David estaba sentado en el porche de la cabaña, mirando las estrellas, cuando escuchó un ruido. Una ramita que se partía en el bosque. Se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo habían encontrado. Agarró el cuaderno, lo metió en su chaqueta y entró. Despertó a Lily, le dijo que se callara y la condujo hacia la puerta trasera. Corrieron hacia el bosque, el sonido de pasos detrás de ellos. Los hombres de traje negro se acercaban. Se estaban acercando. David sabía que se les estaba acabando el tiempo. Tenía que hacer algo, algo drástico, algo que protegiera a Lily, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Dejó de correr, se giró para encarar la oscuridad y esperó. Sabía que estaban allí. Podía sentir su presencia. Contuvo la respiración, esperando a que aparecieran. Y entonces, los vio. Siluetas en la oscuridad, moviéndose hacia él, sus rostros ocultos en las sombras. Sabía que había llegado el momento. Este era el momento de la verdad. Tenía que tomar una decisión. Luchar o huir. Miró a Lily, con los ojos muy abiertos por el miedo, aferrándose a su pierna. Sabía lo que tenía que hacer. Respiró profundamente y dio un paso adelante, listo para enfrentar lo que viniera después. David se mantuvo firme, Lily se aferró a su pierna, su pequeña mano agarrando sus jeans con fuerza. Las figuras emergieron de la oscuridad, sus trajes oscuros se mezclaban con la noche. Se movían con una precisión escalofriante, sus rostros aún oscurecidos por las sombras. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que tenía que ser fuerte por Lily. Tenía que protegerla. ¿Quién eres?, preguntó David, con una voz sorprendentemente firme. Las figuras se detuvieron a unos metros de distancia, su silencio era más amenazador que cualquier palabra. Una de ellas dio un paso adelante y David sintió una sacudida de reconocimiento. Había visto a ese hombre antes. Era uno de los hombres de traje negro que Lily había descrito, aquellos con los que Sara había estado hablando. El rostro del hombre era duro, sin emociones, sus ojos fríos y calculadores. Sabemos que tienes el cuaderno, dijo el hombre, con una voz plana y carente de cualquier calidez. Dánoslo y nadie saldrá lastimado. David apretó el cuaderno en su bolsillo. Sabía que no podía dárselo. Sabía que era demasiado importante. Pero también sabía que no podía luchar contra ellos. Eran demasiados y claramente eran profesionales. No sé de qué estás hablando, mintió David, tratando de sonar convincente. El hombre de traje negro sonrió.
No juegues con nosotros, dijo, lo sabemos todo. Sabemos lo del cuaderno, sabemos lo de Sara y sabemos lo de tu hija. David sintió que una oleada de miedo lo invadía. ¿Sabían lo de Lily? ¿Cómo? Había sido tan cuidadoso. Había pensado que había cubierto sus huellas. Déjenla fuera de esto, dijo David, con la voz ligeramente temblorosa. Esto no tiene nada que ver con ella. El hombre de traje negro se rió entre dientes. Todo tiene que ver con ella, dijo, ella es la clave. A David se le heló la sangre. La clave, ¿qué quería decir? ¿Qué tenía de especial Lily? De repente, Lily habló. Papá, dijo, con voz pequeña y asustada, esa señora. Está aquí. David giró la cabeza de golpe. Miró hacia la oscuridad y la vio. Sara. Estaba de pie en el borde del bosque, con el rostro pálido y demacrado. Se veía diferente de lo que recordaba. Su elegante ropa estaba arrugada, su cabello era un desastre y sus ojos. Sus ojos estaban llenos de miedo. Sara, susurró David, con la voz llena de confusión. Ella asintió, con los ojos fijos en Lily. Tiene razón, dijo Sara, con voz apenas audible, Lily es la clave. La mente de David dio vueltas. ¿Qué estaba pasando? Sara estaba trabajando con esos hombres, pero ¿por qué? ¿Y qué tenía que ver Lily con eso? El hombre de traje negro se volvió hacia Sara. Tráela con nosotros, dijo. Sara vaciló y luego negó con la cabeza. No, dijo, no lo haré. Los ojos del hombre de traje negro se entrecerraron. No tienes elección, dijo. Hiciste un trato, dijo Sara con angustia en su rostro. Lo sé, dijo. Pero no sabía. Se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. David los observó, con la mente acelerada. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa, no podía confiar en nadie. Ni siquiera en Sara. Miró a Lily, que la miraba con ojos muy abiertos e inocentes. Sabía que tenía que sacarla de allí. Tenía que protegerla. Lily, corre, gritó David, empujándola hacia el bosque. Lily dudó, luego se dio la vuelta y corrió. Papá, gritó, vete, gritó David, volviéndose para encarar a los hombres de traje negro. Sabía que no podía escapar, pero tenía que ganarle algo de tiempo a Lily. Tenía que darle una oportunidad de escapar. Los hombres de traje negro se abalanzaron sobre él y David se preparó para el impacto. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Sara se puso delante de él, bloqueando su camino. No, gritó. Déjenlo en paz. Los hombres de traje negro se detuvieron, con los ojos fijos en Sara. Están cometiendo un error, dijo uno de ellos. Sara negó con la cabeza. No dejaré que le hagan daño, dijo, solo está tratando de proteger a su hija. Los hombres de traje negro intercambiaron miradas, luego uno de ellos dio un paso adelante y agarró el brazo de Sara. Vendrás con nosotros, dijo. Sara luchó, pero eran demasiado fuertes para ella. La arrastraron hacia su auto, dejando a David solo en la oscuridad. Los vio irse, con el corazón lleno de desesperación. Tenía que salvar a Sara. Tenía que salvar a Lily. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a Lily, pero ella se había ido. Perdida en la oscuridad. Estaba solo. Sintió una ola de pánico invadirlo. Los había perdido a ambos. De repente, escuchó un ruido. Un crujido en los arbustos. Se congeló, con el corazón latiendo en su pecho. ¿Era Lily o eran los hombres de traje negro que volvían a por él? Contuvo la respiración, esperando a ver qué emergía de las sombras. Y entonces la vio. No era Lily. Era Sara. Corría hacia él, con el rostro pálido y desesperado. Bien en jade o con acento agudo. Tenemos que irnos. Ahora. David la miró, confundido. Pero Lily. Sara negó con la cabeza. Está a salvo, dijo. La llevé a un lugar seguro. Volveremos a buscarla más tarde. Ahora mismo, tenemos que salir de aquí. David dudó, sin saber qué hacer. No confiaba en Sara. No sabía cuáles eran sus motivos. Pero también sabía que no tenía elección. Tenía que confiar en alguien. Y ahora mismo, Sara era su única esperanza. Asintió y juntos corrieron hacia el bosque, el sonido del coche de los hombres de traje negro alejándose a toda velocidad en la distancia. Corrieron hasta que no pudieron correr más, hasta que les ardieron los pulmones y les dolieron las piernas. Finalmente se detuvieron, desplomándose en el suelo, jadeando por aire. ¿Qué está pasando, Sara? Preguntó David, con voz ronca. ¿Quiénes son esos hombres que quieren con Lily? Sara lo miró, con los ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Es complicado, dijo. Tiene que ver con el cuaderno. David asintió. Lo sabía, dijo, pero, ¿qué hay dentro? ¿Qué tiene de importante? Sara vaciló, luego respiró profundamente. No es lo que hay dentro, dijo. Es a quién pertenece. David frunció el ceño. ¿A quién? Preguntó. Sara lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Pertenece a la madre de Lily, dijo. El corazón de David se detuvo. ¿La madre de Lily? Pero,
La madre de Lily estaba muerta. O eso creía. David miró a Sara, con la mente dando vueltas. La madre de Lily viva era imposible. Le habían dicho que había muerto hacía años, poco después de que naciera Lily. La había llorado, la había criado solo, creyendo que se había ido para siempre. ¿De qué estás hablando?, susurró, con voz temblorosa. Sara negó con la cabeza. Es verdad, dijo la madre de Lily, está viva. Y es ella la que está en peligro. Pero, ¿cómo?, tartamudeó David. No lo entiendo. Sara suspiró. Es una larga historia, dijo. Una historia que involucra secretos, mentiras y una poderosa organización que quiere controlarlo todo. David la miró con los ojos llenos de sospecha. ¿Y tú eres parte de esta organización?, preguntó. El rostro de Sara se ensombreció. Lo era, dijo. Pero estoy tratando de salir. Por eso te ayudé. Por eso ayudé a Lily. David no lo sabía. David se preguntó si creerla. Ella lo había traicionado una vez. ¿Podía confiar en ella ahora? La miró, buscando en sus ojos cualquier signo de engaño. Vio miedo, sí, pero también vio algo más. Arrepentimiento. Y una súplica desesperada de perdón. Cuéntamelo todo, dijo David con voz firme. Sara asintió y comenzó a contar su historia. Explicó que la madre de Lily, cuyo nombre era Anya, era una científica brillante. Había estado trabajando en una tecnología revolucionaria, algo que podría cambiar el mundo. Pero la organización, para la que trabajaba Sara, quería controlar esta tecnología. Querían usarla para sus propios fines, para ganar poder e influencia. Anya se había negado a cooperar. Sabía que la tecnología podía ser peligrosa en las manos equivocadas. Así que se había escondido, fingiendo su propia muerte para protegerse a sí misma y a su hija. David escuchó en silencio atónito. No podía creer lo que estaba oyendo. La madre de Lily estaba viva y estaba en peligro. Y Lily era la clave para encontrarla. ¿Pero por qué Lily?, preguntó David. ¿Por qué es tan importante? Sara explicó que Anya había codificado un mensaje en el cuaderno, un mensaje que solo Lily podía descifrar. Un mensaje que los llevaría hasta Anya. Pero Lily ni siquiera conoce a su madre, dijo David. ¿Cómo podría descifrar un mensaje? Sara sonrió. Anya dejó algo más, dijo, una llave. Una llave física. Está escondida en algún lugar. Y Lily sabrá dónde encontrarla. La mente de David corría. ¿Una llave? ¿Una llave escondida? Pensó en Lily, en sus dibujos, en las cosas que había dicho. Recordó el día en que había encontrado el cuaderno. Lily había estado coleccionando flores silvestres. Flores silvestres. De repente recordó algo. Una pequeña llave antigua que había encontrado años atrás, escondida dentro de un viejo libro de flores silvestres. La había guardado, pensando que era bonita, pero nunca había sabido qué habría. Sé dónde está, dijo David, con la voz llena de emoción. Tengo la llave. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿La tienes?, preguntó. David asintió. Está en la cabaña, dijo. La guardé en un libro viejo. Tenemos que volver, dijo Sara. Tenemos que conseguir la llave. Y luego, tenemos que encontrar a Lily. David estuvo de acuerdo. Tenían que darse prisa. La organización todavía los perseguía. Sabían lo del cuaderno, sabían lo de Lily. No se detendrían hasta conseguir lo que querían. Regresaron a la cabaña, recuperaron la llave y luego fueron a buscar a Lily. Sara llevó a David a una cabaña pequeña y aislada, escondida en lo profundo del bosque. Lily estaba allí, sana y salva. Corrió hacia David, con los brazos extendidos. «Papá», gritó. David la abrazó con fuerza, con el corazón rebosante de amor y alivio. «Está bien, cariño», dijo. «Vamos a estar bien». Miró a Sara, que los observaba con una suave sonrisa. «Gracias», dijo, «por todo». Sara asintió. «Aún no estamos a salvo», dijo. «Todavía tenemos que encontrar a Anya». Entraron en la cabaña y Sara le mostró a Lily el cuaderno. Le explicó que su madre le había dejado un mensaje que necesitaba descifrar. Lily miró el cuaderno, con el ceño fruncido por la concentración. Luego miró la llave. La tomó en su mano y algo hizo clic. Sabía qué hacer. Fue a un pequeño cofre de madera en la esquina de la habitación. Introdujo la llave y giró. El cofre se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había un pequeño relicario de plata. Lily abrió el relicario y jadeó con acento agudo. Dentro había una foto de una mujer. Una mujer hermosa con ojos amables y una sonrisa cálida. Era su madre. Lily miró la foto, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Mami?», susurró. De repente, una voz habló detrás de ellas. «Hola, Lily». Se dieron la vuelta y allí estaba Anya de pie en la puerta, con los ojos llenos de amor y anhelo. Lily corrió hacia su madre y se abrazaron con lágrimas corriendo por sus rostros. David las miró, con el corazón lleno de alegría. Había encontrado a la madre de Lily. Las había salvado a ambas.
Pero entonces, notó algo. Anya estaba mirando a Sara, sus ojos llenos de ira. Me traicionaste, dijo Anya, con voz fría. Sara negó con la cabeza. No tuve elección, dijo. Iban a lastimar a Lily. Los ojos de Anya se suavizaron mientras miraba a su hija. Lo sé, dijo. Gracias, dijo, volviéndose hacia Sara. Pero aún tienes que pagar por lo que hiciste. Antes de que Sara pudiera reaccionar, Anya sacó una pequeña pistola plateada y la apuntó. David Jade, o con acento agudo. No, gritó. Pero era demasiado tarde. Sonó un disparo y Sara cayó al suelo. David corrió a su lado, con el corazón lleno de horror. Le comprobó el pulso. Ella se había ido. Miró a Anya, con los ojos llenos de ira y traición. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hiciste eso? Anya lo miró, con el rostro inexpresivo. Ella era una carga, dijo, sabía demasiado. David la miró, con la mente dando vueltas. Había confiado en ella. Le había creído y ella lo había traicionado, igual que Sara. Miró a Lily, que se aferraba a su madre, ajena a lo que acababa de pasar. Sabía que tenía que protegerla. Tenía que alejarla de Anya. Extendió la mano hacia Lily, pero Anya lo detuvo. No la toques, dijo. Ahora es mía. David la miró con enojo. Es mi hija, dijo. Y no voy a dejar que me la quites. Anya sonrió. No tienes elección, dijo. Ella vendrá conmigo. De repente, Lily habló. No, dijo. No voy a venir. Anya la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Lily se alejó de su madre y caminó hacia David. Me quedaré con papá, dijo. No eres mi madre. La cara de Anya se desanimó. Pero lo soy, dijo. Soy tu verdadera madre. Lily negó con la cabeza. No, dijo, no lo eres. Mi madre no lastimaría a la gente. Mi madre no mentiría. Mi madre no me dejaría. Anya miró a su hija, con los ojos llenos de incredulidad. Anya había arriesgado todo para encontrarla y ahora la estaba rechazando. Había perdido. Lo había perdido todo. Miró a David con los ojos llenos de odio. Tú hiciste esto, dijo, la pusiste en mi contra. David negó con la cabeza. No, dijo. Te lo hiciste a ti misma. Anya se dio la vuelta y salió corriendo de la cabaña, desapareciendo en el bosque. David la vio irse, con el corazón lleno de una mezcla de alivio y tristeza. Había salvado a Lily, pero también había perdido a su madre. Miró a Lily, que estaba de pie junto a él, su mano en la de él. Sabía que estarían bien, se tenían el uno al otro. Y eso era todo lo que importaba. Mientras salían de la cabaña, de la mano, David notó algo que brillaba en la hierba. Era el relicario de plata, el que había contenido la foto de Anya. Lo cogió y lo abrió. Dentro del relicario, junto a la foto de Anya, había otra fotografía más pequeña. Era la foto de una mujer joven, su rostro familiar, pero diferente. Más joven, más despreocupada. Era Sara. David miró la foto y una oleada de confusión lo invadió. ¿Por qué la foto de Sara estaba en el medallón de Anya? Se volvió hacia Lily, que miraba las fotos con curiosidad. Cariño, preguntó, ¿reconoces a esta mujer? Lily miró la foto de Sara, y luego la de Anya. Sacudió la cabeza. No, papi, dijo, pero parece amable. La mente de David se aceleró, recordó las palabras de Sara, no es lo que hay en ella, es a quien pertenece. Recordó la ira de Anya, su acusación de que Sara la había traicionado. Recordó el sacrificio de Sara, su voluntad de protegerlo a él y a Lily. Una escalofriante revelación se apoderó de él. Sabía la respuesta, solo que no quería creerla. Miró a Lily y luego volvió a mirar la foto de Sara. Respiró profundamente. Lily, dijo en voz baja, hay algo que debes saber. Le explicó sobre Anya, sobre la organización, sobre la tecnología en la que había estado trabajando. Le habló del peligro, de las mentiras, de todo. Lily escuchó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión. Cuando terminó, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, susurró, ¿por qué? David la abrazó con fuerza. Porque, dijo, a veces, la gente comete errores. A veces, hacen cosas malas por lo que creen que son buenas razones. Pero eso no lo hace correcto. Hizo una pausa y luego continuó, con la voz ligeramente temblorosa. Hay algo más, dijo. Algo. Sobre Sara. Le mostró la foto de Sara. ¿Sabes quién es?, preguntó. Lily miró la foto y luego negó con la cabeza. No, papá, dijo. ¿Quién es ella? David respiró profundamente otra vez. Ella era tú, mi tía, dijo. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Mi tía, preguntó. David asintió. La hermana de tu madre, dijo ella también estaba tratando de protegerte. Lily miró la foto, su mente tratando de procesar la información. ¿Tenía una tía? ¿Una madre? Era mucho para asimilar. Pero, ¿por qué no me lo dijo?, preguntó. David suspiró. Porque no podía, dijo, era demasiado peligroso. Ella estaba tratando de mantenerte a salvo.
Le explicó que Sara había estado trabajando de incógnito, tratando de exponer a la organización desde dentro. Había estado tratando de ayudar a Anya, de protegerla de la gente que quería controlar su tecnología. Pero Anya se había dejado consumir por su propio deseo de poder, cegada por sus propios miedos. Había traicionado a Sara, al igual que había traicionado a David. Lily miró la foto de Sara, con los ojos llenos de tristeza. Ella era valiente, dijo. Estaba tratando de ayudarnos. David asintió. Lo era, dijo. Era una heroína. Se quedaron en la cabaña unos días más, tratando de aceptar todo lo que había sucedido. Lily pasó horas mirando las fotos de su madre y su tía, tratando de reconstruir los fragmentos de su pasado. David trató de consolarla, de responder a sus preguntas, de ayudarla a comprender. Cuando finalmente regresaron a la ciudad, las cosas eran diferentes. David había dejado su trabajo en el sitio de construcción. No podía volver atrás. Había visto demasiado, aprendido demasiado. Sabía que ya no podía vivir la misma vida. David decidió empezar su propio negocio, algo que le permitiera pasar más tiempo con Lily, algo que marcara una diferencia en el mundo. Lily volvió a la escuela, pero también había cambiado. Era más tranquila, más reflexiva. Extrañaba a su madre, extrañaba a su tía. Pero también sabía que la cuidaban, que estaban orgullosos de ella. Había aprendido una lección valiosa, que la familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, lealtad y sacrificio. La policía investigó la organización y varios miembros fueron arrestados. Nunca encontraron a Anya. Había desaparecido sin dejar rastro. David sabía que ella todavía estaba ahí fuera, en algún lugar, y sabía que siempre sería una amenaza. Pero también sabía que había hecho todo lo posible para proteger a Lily. Había enfrentado sus miedos, había luchado por su hija y había ganado. Pasaron los años. Lily se convirtió en una joven hermosa e inteligente. Fue a la universidad, estudió ciencias y se convirtió en una investigadora exitosa. Estaba decidida a utilizar su conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor, tal como su madre y su tía habían querido. David la observaba con el corazón lleno de orgullo. La había criado bien. Le había enseñado la importancia del coraje, la compasión y la justicia. Le había mostrado el verdadero significado del amor. Y le había dado el mayor regalo de todos, la verdad. Un día, Lily fue a visitar a David. Sostenía un pequeño relicario de plata. Era el relicario que había pertenecido a su madre. Lo abrió y dentro había dos fotografías. Una era de su madre, Anya. La otra era de su tía, Sara. Lily sonrió. Por fin lo entiendo, dijo. Ambas me querían. A su manera. David asintió. Lo hicieron, dijo. Ambas te querían mucho. Lily cerró el relicario y se lo puso alrededor del cuello. Nunca los olvidaré, dijo. Nunca olvidaré lo que me enseñaron. David sonrió. Yo tampoco, dijo. Se sentaron juntos en silencio, recordando el pasado, apreciando el presente y mirando hacia el futuro. Habían pasado por mucho, pero habían sobrevivido. Habían encontrado el amor, habían encontrado una familia y habían encontrado la verdad. Y eso era todo lo que importaba. El final.